Miércoles 23 de febrero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un saludo a los cibernautas que nos ven por el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en CCTV Canal 2595 en cable que nos ven a las 9 de la noche y a nuestros compatriotas que están con nosotros, un abrazo. Ellos nos miran por Uniglow, Canal 28 en Houston, Texas. Este miércoles terminamos la ronda de análisis y reflexión sobre las redes sociales y su impacto como elemento generador o estimulador de las transformaciones en las economías, luego los procesos de consolidación de las democracias o caídas de dictaduras. Pero especialmente también estamos enfocando este día el análisis sobre el tema educativo. Está con nosotros como invitado especial en nuestros estudios Rafael Ibarra. Él es el director de redes de información de la Universidad Centroamericana, UCA. Rafael, es un gusto. Hola, buenos días, William. Un saludo a toda la audiencia multimedia, a los cibernautas, a los televidentes y a todos los que nos ven y escuchan. Perfecto, Rafael. Para comenzar, en términos generales, ¿en qué estado de la evolución o de desarrollo se encuentra el Internet y esto de las nuevas tecnologías en nuestro país? ¿Cómo se puede plantear esto? Bueno, ha habido avances desde el 95 en que se introdujo Internet en forma dedicada, digamos, a El Salvador, siendo prácticamente los últimos países, junto con Guatemala, en Centroamérica, en conectarse, paradójicamente. Pero hemos avanzado bastante. Los salvadoreños, como suele suceder, hemos sido creativos, hemos sido pujantes y además le agregamos el elemento de que justo Internet en El Salvador entró cuando estaban el proceso de liberalización de las telecomunicaciones. Eso permitió que hubiera competencia entre los proveedores y en aquel momento pues obtuvimos incluso modelos de negocio como tarifa plana y otras ofertas, otras propuestas financieras y tecnológicas, digamos, incluso antes que otros países quizás que podríamos considerar más avanzados, Colombia, por ejemplo. Entonces, eso ha permitido que vayamos avanzando, digamos, un poco más rápido, pero no satisfactoriamente, porque el nivel de penetración o cobertura, según donde uno busque, puede andar entre el 15 y el 18% de penetración de Internet en El Salvador, lo cual obviamente es bastante bajo, ¿verdad?, comparativamente a países más desarrollados. No así la penetración del celular, que todos sabemos que hay más celulares que habitantes, pero en el caso de Internet como herramienta, todavía hay una deuda, digamos, un trabajo más que hacer. En eso. Rafael, la liberalización de las telecomunicaciones fue clave en esto. Fue bastante clave, exacto. Era, no sé si imposible pensarlo antes en el estado en que estaba, por ejemplo, la estructura nacionalizada o estatizada. Probablemente ese escenario no lo vimos y porque precisamente justo en el momento en que estábamos conectando Internet, que lo hicimos con Antel, valga decir eso, o sea, eso se hizo a través de Antel todavía, en la telefónica estatal, pero el servicio de Internet, por ejemplo, no fue vetado, digamos, aunque no estaba todavía la ley de liberalización y de venta de Antel, empezaron algunos proveedores tímidamente a ofrecer servicios de Internet cuando ya teníamos la conectividad, y esto no fue vetado, digamos, no fue restringido, que a lo mejor podía haberlo sido en base a que solo la estatal podía proveer estos servicios, pero deliberadamente como que se dejó de lado, y eso provocó ese arranque inicial, digamos. Luego ha habido más esfuerzos, más proyectos, más tareas del sector privado, académico y gubernamental para tratar de fortalecer esto. Ahora, ¿cómo se percibía en ese momento, en 1995, todo esto del Internet en nuestro país? Totalmente desconocido. O sea, la gente no sabía ni qué hacer, ni cómo hacer. Los sitios web de aquel entonces eran, o sea, trabajos de kinder, ¿verdad? O más, menos que eso, digamos, en una analogía, respecto a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? La versatilidad, porque además ni la tecnología lo permitía en ese momento, ni tampoco había aquí las capacidades para hacerlo. Incluso en unos primeros momentos, las personas del área tecnológica que venían a dar atención a los proveedores de telecomunicaciones en esta área venían de fuera del país, porque aquí todavía no teníamos la mano de obra calificada para dar soporte tecnológico a todos estos cambios, que realmente es una gran diferencia, es un mundo aparte desde el punto de vista tecnológico. En esto de la introducción del Internet al país, usted es un referente, o sea, al final se le conoce. Ya leeré un comentario por ahí, pero dicen el padre del Internet en El Salvador. Sí, yo tuve el privilegio, el honor de hacer esos esfuerzos iniciales, de, por ejemplo, lograr la concesión de la administración del .sb, del dominio que corresponde a El Salvador. Obtuve también un bloque de 65.000 direcciones IP, que es otro de los recursos básicos, las direcciones IP que tienen que ser únicas en el mundo para que cualquier computadora esté conectada a Internet y sea
identificada única, en forma unívoca. Entonces, esos hechos más una propuesta, un proyecto a la OEA para que nos facilitaran ciertos equipos, cierta capacitación inicial que se tuvo con alguna gente, permitió que tras un proceso, digamos, largo, creo que pudo haber sido más corto, pero duró más de un año, en toda la gestión, en todos esos trámites, logramos, como decía antes, en diciembre de 1995, ver las primeras señales ya en tiempo real de Internet conectado. En febrero 96 ya estaban la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco como las primeras dos instituciones conectadas en el país. Claro, perfecto. Vamos a nuestra primera pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, a través del Facebook, Roberto José Gavidia dice: saludos a Lito Ibarra, fue mi profesor de matemática en el Externado San José en 1980 y es verdaderamente una autoridad y el padre de la Internet en El Salvador. Bueno, es lo que decíamos un poco, ¿no? Usted tuvo ese privilegio de abrir un proyecto. ¿Se imaginaban entonces en 1995, Rafael, cómo íbamos a estar ahora en 2011? ¿Había idea de lo que se tenía o simplemente todavía se navegaba digamos, en algunas aguas así que no sabía cuál era el rumbo? No, realmente era imposible tener una idea de hasta dónde íbamos a llegar o vamos a llegar, porque todavía esto sigue caminando, ¿verdad? Entonces, era imposible tener siquiera un atisbo, porque esto sí, en realidad, yo quiero vincular este fenómeno como una consecuencia y una causa de globalización. O sea, es al mismo tiempo consecuencia y causa de la globalización, del fenómeno socioeconómico, sociológico que hemos experimentado desde hace años, que le han dado por llamar la globalización. El tema de Internet y las telecomunicaciones, el avance que ha tenido, nos permite ese acercamiento con el resto del mundo. Entonces, eso mismo hace que a esa velocidad de la luz prácticamente, conozcamos de otras tendencias, de otras tecnologías, y eso entonces nos abre la puerta al mundo y ha permitido que permee nuestra sociedad. ¿Era imposible pensar un mundo globalizado sin Internet? Digo, en aquel momento, no sé si se miraba ya Internet como esencial, o es hasta hoy que se dan cuenta de que es imposible tener una globalización. Antes de que quedara solo Internet, digamos, había otras como redes, digamos, alternativas que paulatinamente fueron decayendo en su uso, pero sí había cierta conectividad y a nivel mundial. No se llamaba Internet, no era la tecnología de Internet que ha posibilitado tantos otros avances, como lo que estamos hablando de redes sociales, Web 2.0, redes avanzadas, etc. Eso quizás no estaba en el horizonte, no estaba previsto, pero paulatinamente como que Internet, su tecnología, su desarrollo, tomó precedencia y permitió que acompañara la globalización. Que hubiera sido posible sin una tecnología de este tipo, difícil, porque es cierto que ya teníamos comunicaciones satelitales y es cierto que eso sí iba avanzando, creo que avanzó, pero para mí es una simbiosis, una sinergia mutua entre el fenómeno social de la globalización con el fenómeno tecnológico o sociotecnológico, digamos, también del Internet y las comunicaciones. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en los países árabes en este momento, que bueno, me imagino que no será exclusivo de los países árabes y no será exclusivo quizás de las dictaduras, o sea, que veremos caer dictaduras, ya las estamos viendo caer las dictaduras a raíz de la comunicación, pero ¿será que esto se extenderá a nivel del planeta? Yo creo que sí, es difícil de tener, en algunos casos se habla de censurar o de prohibir o de restringir
el acceso a Internet. Es difícil lograrlo si alguien se lo propusiera porque hay varios mecanismos de cómo obviar estas censuras, estas prohibiciones. Gente logra eventualmente conectarse, no es que sea de la magia, no es que sea de la nada, por supuesto sí tiene que haber recursos tecnológicos para hacerlo, de lo contrario pues no se puede hacer. Pero digamos es como luchar contra corriente cuando alguien puede pretender en un 100% censurar y bloquear. Por supuesto es posible, de hecho si lo vemos del otro lado, hay razones, hay personas que justifican el bloqueo a sitios, digamos, violentos o pornográficos, con otra argumentación, pero también es una censura, es un bloqueo. Entonces, se pueden hacer ciertos bloqueos, ciertas restricciones. Hay algunos expertos que pueden obviar algunos de estos bloqueos y por eso, digamos, no termina de tener, digamos, el éxito que quizás pretenden quienes los imponen. Pero en definitiva, sí pienso que es un mecanismo alterno, a través de Internet hoy en día, este es un programa que refleja eso, está utilizando otros medios, está utilizando otras posibilidades tecnológicas, y lo mismo puede hacer, y lo hemos visto con el fenómeno web 2.0, que los ciudadanos mismos aportan su opinión, sus noticias, hacen saber su palabra a través de los distintos medios. Hay posibilidades alternativas, digamos, para comunicarse. Y estamos hablando entonces de la tecnología, de esto del Internet que llegó para quedarse. O sea, ¿se puede concebir el mundo en adelante sin el acceso a Internet, sin la evolución de la tecnología? No, yo pensaría que no. De hecho, como mencionaba antes, hubo una cierta resistencia en el mundo de llamar o de dejar a Internet como tal. Se le llamaba las comunicaciones, telecomunicaciones. Hoy sí ya se le llama a Internet como fue denominada en su momento, ¿verdad? Y la tecnología está para quedarse. Revisemos esto. Internet nació en el 69, o sea, ya hace más de 40 años. En ese momento, en septiembre de 1969, fue que se conectaron las primeras 4 universidades en Estados Unidos a través de enlaces que ahora es tecnología Internet. Es un fenómeno interesante desde el punto de vista de ingeniería, que ese diseño haya prevalecido hasta este momento, porque el diseño en la base no ha cambiado. Es decir, como que hubieran construido carreteras bastante sólidas desde el punto de vista de ingeniería, que no ha habido, digamos, necesidad real para mejorarla. Ha mejorado un montón de cosas encima de ellas. Siguiendo la analogía de la carretera, es como que hubieran mejorado el paisaje lateral, los peajes, etcétera, pero la carretera en sí, el cemento está tan bien hecho, que hasta este momento, precisamente este año, el 3 de febrero, hace unos pocos días, se entregaron las últimas bloques de direcciones IP, versión 4 que se dice, y estamos en un movimiento mundial hacia IPv6. Este es un tema muy tecnológico, no vamos a entrar en él, pero basta decir primero que no hay que preocuparse, no pasa nada con las direcciones, pero sí, este diseño nuevo de los ingenieros, se dice, hay tantas direcciones como estrellas en el cielo. Perfecto, me interesa que hablemos un poco de esto, qué implicaciones tiene para el país, pero también cómo se puede utilizar en términos de las redes sociales o educativas. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Rafael, explíquenos, para no entrar en las cuestiones tan técnicas, yo creo que efectivamente un poco difícil para la comprensión general, pero
además lo importante de esto es la utilidad que tiene Claro, todo este tema. Pero, claro. pero usted decía, se acabaron prácticamente el 3 de febrero, se entregaron las últimas direcciones IP. ¿Qué significa esto? ¿Son como los números de teléfono que se han Sí, agotado? sí, o como las placas de un vehículo, por ejemplo, que identifican de una manera unívoca a una computadora o un dispositivo, un celular que está conectado a Internet. Eso así es. Pero entonces, como al observar que en la primera versión, digamos, diseño, habían 4.000 millones de direcciones IP en el mundo, parece bastante, pero no es que se hayan acabado, y eso hay que aclararlo enfáticamente, sino que en previsión, y por eso un poco respuesta a la pregunta, Internet está para quedarse, en previsión a ese que ya se sabe que va para más la tecnología, hace años se diseñó una nueva forma, un nuevo esquema de direcciones IP, que es conocido como IPv6, en donde hay muchísimas direcciones. ¿Esto por qué es y en qué afecta en términos prácticos? Sí, sí. Los dispositivos móviles, como celulares, PDAs, toda la infinidad de variedad que tenemos hoy en día, los iPads, todas las tablets, pues todo esto, algunos de ellos van a requerir más de una dirección IP. Hemos dicho que al menos tiene que tener cada dispositivo una dirección única, una placa, un número de teléfono único en el mundo, para que compartamos con los millones de cibernautas en el mundo al mismo tiempo la posibilidad de obtener información. Entonces, hay dispositivos y hay aplicaciones y hay servicios que se están desarrollando cada vez más, en donde a veces se requiere que un dispositivo celular pueda tener 10, 20 direcciones IP, porque está haciendo simultáneamente un montón de cosas y es más fácil manejarlo de esa manera. Entonces, abona a seguridad, abona a prestación de servicios para el usuario. Eso es lo que vamos a terminar viendo. Porque en una BlackBerry usted puede tener habilitado el Internet, puede tener abierto el Facebook, el Twitter, es decir, varias cosas al mismo tiempo, en simultáneo. Pero eso lo maneja una sola dirección IP. Hay otro tipo de aplicaciones que se van sofisticando cada vez más, en donde se requieren varias direcciones IP. Eso. Ahora, el IPv y el IPv6, claro, usted permite un ancho de banda más amplio, ¿no? Es mayor. No realmente. ¿Sí? Lo que permite es más cantidad de dispositivos conectados a la red. Okay. Ahora, díganos, ¿cómo se traduce esto entonces en la utilidad práctica de la gente? ¿Qué significa entonces para una persona común y corriente como nosotros que tiene un dispositivo electrónico? No, para la mayoría de gente va a ser transparente, lo van a ver, digamos, reflejado en más servicios, más agilidad, probablemente más velocidad en el sentido de que pueden haber varias transacciones simultáneas. Eso tiene que ver mucho también con el diseño del dispositivo también, pero obviamente todo esto va caminando, observamos mejores celulares, mejores computadoras, mejores dispositivos cada vez, más ágiles, más eficientes. Eso lo estamos viendo todo el día. Rafael, ¿y qué veremos en el futuro? Parados en este momento con lo que se tiene, ¿se puede prever un poco el futuro? ¿Qué es lo que tendremos? Por ejemplo, nadie imaginaba algunos años atrás que en nuestro país, por ejemplo, con el uso de esto de la BlackBerry que decíamos, tener acceso a todo esto de manera simultánea, el chat, el correo electrónico, todo al mismo tiempo ahí. O sea, ¿qué es lo que podemos ver a futuro en términos de visión? Bueno, ciertamente más posibilidad de movilización, es decir, más conectividad a lo largo de donde nos desplacemos, ¿verdad? Más facilidad, estar en todos lados, mayor elaboración de los servicios, más eficiencia, más seguridad, por ejemplo, también, porque acordémonos que también se habla bastante de penetraciones de hackers, de crackers, y todo esto. Entonces también la seguridad va también caminando a la par de estos avances, estos temas, y también el desarrollo de más y más posibilidades en las diferentes áreas, por ejemplo, en el área educativa, en el área económica, social. Entonces, esto hay más acompañamientos, hay más ideas, más personas que generan nuevos conceptos, nuevas ideas que vienen a revolucionar las telecomunicaciones en general. O sea, habrá más nuevas aplicaciones, por ejemplo, en los dispositivos móviles. Sí. Ya hoy en muchos países entiendo que ya están usando ya la imagen, o sea, hablar por teléfono con una persona y estarse viendo en el dispositivo. Por ejemplo, alguna gente también trabaja ya en computadoras basadas en neuronas, en el mismo esquema pues, de redes neuronales, o sea, más inteligentes. La misma web, el mismo trabajo que vemos en Google, por ejemplo, que son cada vez más aplicaciones, se le llama en la nube, es decir, allá en algún lugar del planeta están unos equipos y uno no sabe ni a dónde está su correo, ni a dónde está almacenada su información, pero está puesta ahí. Entonces, eso que es cada vez más una tendencia más clara, por ejemplo, a subir, a proveer servicios
de esa manera más integrada y digámosle más inteligente. Se dice que caminamos hacia la web semántica, o sea, una web que le da contenido, que le da significado a lo que está en Internet. Eso hace que, por ejemplo, hoy en día, en los buscadores más populares, uno introduce frases que diría, o sea, y hasta complejas y complicadas, y encuentra, muchas de las veces encuentra lo que está buscando, y eso que puso no una palabrita, como se solía hacer antes, sino hasta una frase. Incluso la inteligencia, y lo pongo entre comillas, la inteligencia de los computadores, de los programas que hoy en día sirven a estos buscadores, llega a tal grado que pueden vincular a partir de palabras y de frases que están en el contenido de lo que leen, digamos, entre comillas, a otros sitios, a otras referencias parecidas, similares. Entonces, si uno pone, por ejemplo, noticias sobre Egipto, puede recibir una serie de combinaciones de noticias ahí. Perfecto, me interesa que hablemos en el próximo segmento y en adelante en la entrevista sobre el impacto que esto tiene en la sociedad, pero sobre todo en materia educativa, hacia dónde va caminando nuestro país y el mundo en esa perspectiva. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Con nosotros en nuestros estudios está Rafael Ibarra, director de redes de información de la Universidad Centroamericana UCA. Rafael, hablemos en términos educativos, ¿qué implicaciones tiene esto? Es decir, comienza la introducción de Internet de 1995 en el país, todo esto que hemos transitado en términos educativos, ¿vamos lentos, vamos rápido, cómo vamos? Bueno, quizás para el gusto de muchas personas, entre las cuales me puedo incluir, a lo mejor vamos un poco más lentos. Siento que no hemos terminado de aprovechar las ventajas, incluso la ventaja competitiva que pudimos haber tenido en algún momento de tener las posibilidades que hemos mencionado antes, como el tema de la competencia, la oferta acá. Pero digamos en el tema educativo, a pesar de quizás avanzar despacio, que no es el único factor, el sistema bancario también entró lento aquí en el país, por otras razones. Pero digamos, en el tema educativo, sí hay hoy en día bastantes impulsos, como decíamos al principio, el salvadoreño es creativo y una vez se adueña, se apropia de ciertos temas, sí los impulsa y sí los ejecuta. Por ejemplo, hay bastantes sitios de educación a distancia. Ya hay profesores que se están preparando, porque es diferente dar una clase presencial que dar una clase a distancia. La gente cree que es más barato, que es más fácil. Y es al contrario, requiere atención personalizada, requiere preparación de documentos, optimización y uso de documentos web, me refiero, no documentos tradicionales. Utilización al máximo de las posibilidades multimedia que ofrecen estas tecnologías hoy en día en la educación. Por poner un ejemplo, antes podíamos aprender el cuerpo humano con un cromo, ¿verdad? Con una fotografía. Exacto. Hoy lo podemos ver en vivo, animado, y podemos entender mejor todos esos fenómenos. Eso, por ejemplo, en educación es un gran paso, una gran posibilidad. Y la otra gran posibilidad es que se abre, que la educación sea autónoma. Cada uno de nosotros puede estudiar, puede aprender lo que quiera o puede mejorar sus conocimientos a través de ese acceso. Por supuesto, cuidando si es verdad o no la información que aparece. Pero en general hay más posibilidades. Es una oportunidad especial que nuestros jóvenes y niños tienen hoy en día, que a los adultos nos toca, lejos de restringir o de bloquear o tratar de estimular y orientar esa habilidad, esa competencia que ya traen casi innata los niños y niñas de hoy en día,
para navegar, para manejarse con las tecnologías. Eso entonces es un hito importante. Claro. Otro, y hay que decirlo, en el sector privado también, hay en El Salvador un producto que incluso se vende fuera, que se llama T-Box Planet, de una empresa privada, que lo que ha hecho es conjugar estos esquemas de web 2.0, de redes sociales, en un entorno educativo bajo control. Es decir, se editan, se revisan los sitios web que se recomiendan, las fotografías, los videos que suben los muchachos, los docentes, y eso entonces permite un entorno más orientado a la educación. Por ejemplo, ese es un uso especializado. Un uso especializado del fenómeno web 2.0 que incluye las redes sociales, los blogs, los videos, las fotografías, el compartir esto, el etiquetamiento del sitio. Hay mucho donde uno dice, este sitio me gusta. Entonces los niños y las niñas, los jóvenes también pueden hacer eso mismo y lo hacen. Te recomiendo este sitio porque está bonito, ahí se aprende de ciencias, ahí se aprende de biología, etcétera, etcétera. Todo eso es posible en esos fenómenos. Otro de los avances o de las cosas interesantes en educación es el Ministerio de Educación también está haciendo pruebas piloto con computadoras, todo el movimiento de One Laptop per Child, o LPC, una computadora por niño, y lo ha hecho en escuelas en Chalatenango, por ejemplo, en escuelas quizás que no son las más destacadas académicamente, y seguro a estas alturas ya tienen resultados de toda esa observación. La viceministra ha declarado que el programa está, el plan está, pero falta financiamiento. Entonces, pero digamos, por lo menos esas pruebas, esas versiones piloto están y seguramente hay resultados ya. Y otro fenómeno en la parte educativa que me gustaría mencionar es el tema de redes avanzadas. Quizás no mucha gente lo conoce, pero El Salvador está desde el 2005, o sea, 10 años después de habernos conectado a Internet, El Salvador se conectó a Internet 2 o a redes avanzadas. Esto es posible a través de una organización que se llama Raíces, que significa Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña, que está constituida por 7 universidades, 7 instituciones de educación superior hoy en día en el país. Y estas 7 universidades, 7 instituciones, realizan su comunicación relacionada con educación, con ciencia, con investigación, con otros pares, con otros colegas en el mundo, en las diferentes disciplinas, en biología, en astronomía, lo que sea, física, obviamente en ciencias sociales, en ciencias de ingeniería, en todos estos hay la posibilidad de hacer esa investigación que hoy en día, vale decirlo, la ciencia no puede ser ejecutada en en una sola ubicación del planeta. ¿Y estas redes qué diferencia hace con las demás redes? Ok, desde el punto de vista... o quizás lo voy a interrumpir porque sí ya nos está indicando el corte cuando regresemos de la pausa. Ok, de acuerdo. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, me decía Rafael entonces de las redes especializadas. ¿Cuál es la diferencia, le decía, sobre las redes sociales, que son las que hemos analizado en otros momentos acá en la entrevista, el Facebook, el Twitter y todo lo demás? ¿Qué hace la diferencia de una cosa con la otra y qué utilidad tiene las redes especializadas entonces en términos de la evolución de la educación? Ok. Sí, las redes sociales son abiertas, digamos, para hacer la analogía, empezando por ahí, las redes sociales son abiertas, es un fenómeno tecnosocial al que se le ha dado esa acción y ese nombre, redes sociales. Porque es cierto, se crean redes de amigos, redes de conocidos, de contactos, hay unas redes más especializadas en el tema profesional, etc. Claro. Pero de lo que hablamos cuando decimos redes avanzadas,
o en Estados Unidos se conoce esto como Internet 2, es como la siguiente vuelta de la tuerca. Internet comenzó en universidades, comenzó en el ámbito académico, luego por diferentes fenómenos, diferentes avances que están en la historia, se convirtió en lo que es hoy en día, usado por millones de personas, no necesariamente, digamos, con grandes profesiones, con grandes estudios, y eso es muy bueno. Eso es el camino que siguió Internet, el que lo voy a llamar ahora Internet comercial, que es el que usamos, pues lo que usamos Internet en la mayoría de las casas y en las empresas. Redes avanzadas o Internet 2, como decía, es el siguiente paso. Es usar prácticamente la misma tecnología que Internet, pero como un uso reservado para los científicos, los investigadores, los docentes del mundo. Entonces hay una conectividad entre los docentes, los investigadores, los colegas, los homólogos de las diferentes disciplinas en el mundo. Eso es bien bueno porque permite, en una analogía podemos decir que el Internet comercial, el que usamos, es esa calle congestionada que vivimos todos los días en las horas pico de ida y venida, y Internet 2 o redes avanzadas, como es más conocido en el mundo, es esa misma autopista pero libre, con uso exclusivo para científicos, para académicos, para investigadores de las diversas disciplinas. Entonces ahí transitan datos de física, de oceanografía, de biología, de ingeniería, de las diferentes áreas, de medicina, por ejemplo, bien importante, transitan esos datos en donde a nivel mundial, porque eso es, también hay que decirlo, la ciencia hoy en día, la investigación hoy en día no se puede hacer en un solo laboratorio, no se hace de esa manera, claro. Se hace en forma compartida, en forma colaborativa sobre todo, que es parte también de toda esta tendencia que nos posibilita y nos abre las telecomunicaciones hoy en día. Y usted tiene computadoras enlazadas de un país con otro, haciendo análisis o estudios simultáneos de ciertas cosas específicas. Y se conectan computadoras, se conectan supercomputadoras, se conectan otros equipos que tal vez son muy caros, muy sofisticados para tener uno en cada universidad o uno en un país. Hay supercomputadoras, hay otros equipamientos para investigación, para análisis, que son, sobre todo en las áreas de tecnología, de ingeniería, que son sumamente caros y que no se pueden tener. Rafael, ¿cómo se considera entonces la educación en adelante con todo esto que estamos hablando de esta supercarretera especializada para... Con una gran ubicuidad, o sea, los alumnos, los estudiantes, los docentes pueden estar en cualquier sitio y pueden estar en ese momento siendo educados, siendo formados en forma autónoma o también en forma orientada. Por ejemplo, que un profesor use un chat para comunicarse con sus estudiantes en un momento dado porque está fuera del país, o una videoconferencia porque está en este momento haciendo una pasantía, unos estudios adicionales, o que la gente se reúna con sus asesores de tesis, de trabajo, que están remotos, de doctorado. Eso nos abre unas grandes puertas, porque entonces podemos, como país también, fortalecer la cantidad de maestrías, de doctorados que tenemos acá, y de estudios superiores, o también a nivel de muchachos, como más abiertas las puertas. Las telecomunicaciones bien utilizadas en educación abren una gran cantidad de posibilidades para nosotros. ¿Usted cree que toda esta la evolución virtual traerá o está trayendo más beneficios que desventajas? Sí, ciertamente, porque del mero hecho de que conozcamos lo que se hace en otros países, hay que filtrarlo, por supuesto, y los temas de transculturización que se mencionaban el día de ayer también, pues hay que tener en cuidado eso, pero hay que aceptarlo, es parte del fenómeno de globalización y que parte de saber que estamos inmersos en ese ambiente, en ese entorno, y prepararnos para eso. Esto significa fortalecer más nuestros valores, nuestra cultura, pero al mismo tiempo no por eso alejarnos y dejar de usar estas posibilidades, esta tecnología. La educación está siendo y puede ser transformada. Hay que reconocer, eso sí, que estamos en una etapa tierna, digamos, de adolescencia en el uso de las tecnologías en educación, y por eso se hacen pruebas, se hacen ensayos, se hacen experimentos pilotos, digamos, y se evalúan los resultados. Eso sí es cierto que hay que mantenerlo en la mira, pues, porque no es la panacea. Poner computadores en una escuela, poner conexión a internet en un colegio, en un centro de estudios, no resuelve todos los problemas, lógicamente, así es. Pero bien Eso solo sería como un primer paso. Es una herramienta, es una transformación de la clásica pizarra, del cuaderno, es una transformación a otros métodos, a otros medios para educarnos. ¿A qué debería aspirar el sistema educativo en nuestro país? Esa es la pregunta que dejo planteada. Vamos a la pausa y regresamos con eso.
estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Rafael, le dejaba plantear la interrogante y me gustaría entonces escuchar su opinión. Creo que el sistema educativo está haciendo algunas cosas, tanto a nivel público como privado. Tiene que seguir vigilante con esto, tiene que apostarle ciertamente al uso de tecnologías de información y comunicaciones en el aula, en la escuela, en el centro educativo, tanto a nivel básico como medio y superior. Hay que hacerlo y tenemos que revisar los resultados, tenemos que ver qué pasa, cómo mejoramos las cosas, porque ya decíamos antes que a nivel mundial, no solo acá, todas estas tecnologías, como van transformándose en el momento, también hay todavía debate, discusión entre los pedagogos, entre los docentes, los estudiosos de la educación, cuál es el mejor rol que pueden ser más provechoso, digamos, para educar. Pero que tenemos que usarlo, sí, porque yo ya lo decía en algún momento, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños ya usan tecnologías. Se manejan muy bien con celulares, se manejan muy bien con computadoras, con dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y lo peor que podríamos hacer es tratar de ignorar eso y no ubicarlo en las demás áreas de la vida. La educación en particular es una de las áreas fuertes en donde incide las tecnologías. Y no solo porque es más fácil aprender, ya poníamos el ejemplo del cuerpo humano y pueden haber miles de ejemplos como ese, y hay en el web videos, animaciones para aprender, para comprender mejor cada fenómeno que nos toque estudiar. No solo eso, sino que la vida productiva, cualquier trabajo hoy en día, demanda, requiere, exige habilidades y competencias que le llaman del siglo XXI en el tema laboral. Entonces, es importante que nuestras personas sepan eso. De lo contrario, no vamos a ser competitivos en el mundo. O sea, vamos a perder posicionamiento, vamos a perder ubicación, vamos a perder la posibilidad de brindar calidad, de brindar productividad, y vamos a perder, en un mercado totalmente abierto, porque la globalización es eso, ¿verdad? También, uno debe pensar que cuando ofrece un servicio o un producto y lo pone en el web, sus posibles compradores o interesados ya no son solo en El Salvador, ya están diseminados en el mundo. Sabemos de un montón de experiencias de empresas que exportan y que trabajan de esa manera. Claro. Esa comprensión de ese mundo chiquito, de ese mundo reducido, sin fronteras, plano, como lo han llamado algunos autores, etcétera, esa comprensión es la que los niños y jóvenes nuestros en El Salvador deben tener claro desde ya, deben tener introyectado, deben tener comprendido y asimilado completamente para poder defenderse en la vida. De lo contrario, estamos como haciendo una tiendita en un barrio pequeñito y no es así la vida afuera. ¿Será que estamos ya hablando de otro tipo de analfabetismo? Y siempre he preguntado, analfabetismo, no sé, cibernético, electrónico. Sí, ya digital, la brecha digital, o sea, le podemos dar varios nombres. Quizás no es tan importante en tanto entendamos el concepto. Exacto. Que lo que estamos diciendo es que hay que desarrollar ciertas competencias. Si antes ya era importante aprender a aprender, por ejemplo, ahora es todavía más relevante, pero lo mejor es que hay la posibilidad de hacerlo. ¿Cuánta gente no aprende por sus medios porque está la posibilidad puesta ahí? Y la gente que no lo hace, hay que, cuando uno habla con los jóvenes, por ejemplo, dado que uno vio toda la evolución, alcanza a ver que ellos tienen una oportunidad diferente a la nuestra, especial. Claro. Quizás ellos no la ven. Porque igual, cuando uno está viviendo su vida, está alegre, está utilizando los medios para lo que quiere utilizar. Sí, lo ven como algo natural, inherente. Algo social, algo atractivo, mis amigos, comparto mis fotos ahí, lo que hablamos al principio, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, aviso de una fiesta, comparto fotos, etc. Pero también hay que encauzar, hay que por lo menos mencionar, hay que los cipotes, los niños, las niñas, jóvenes, sepan que hay más allá. Que se pueden hacer cosas productivas, que se pueden hacer, fomentar el emprendedurismo, o el ser innovador o empresario, eso puede ser también a través de las herramientas de tecnología. Incluso para conocer, se me ocurrió la idea a alguien vender unos cojines, hacer unos souvenirs, lo que sea, pues revisar si hay algo ya en el web sobre eso. De repente ya hay competencia, o hay alguien que hace también cosas similares en otro país, y obtiene buenas ideas con eso, ¿verdad? Entonces también eso es posible hacerlo. ¿Cómo hacer para
cerrar brechas y evitar que entonces se caigan esos niveles, decíamos, de analfabetismo cibernético. ¿Cuáles son los pasos? Pero bueno, me indica nuevamente la pausa cuando regresemos entonces. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, le preguntaba a Rafael entonces, ¿qué hacer para reducir ya esta nueva forma de analfabetismo que se puede registrar? Porque, y lo he sostenido en las preguntas con los invitados anteriores sobre esta materia, y es las diferencias sustanciales que hay en los colegios privados, por ejemplo, sobre la aplicación de nuevas tecnologías, desde kinder, primer grado, con lo que está ocurriendo en el sistema público educativo en el país. Sí. A ver, puede haber diferencia en cuanto a el equipamiento, digamos, o quizá en muchos casos, la preparación de los docentes, a lo mejor. Pero, digamos, la actitud de los niños es la misma. Precisamente uno de los resultados que se obtuvo preliminares de esta prueba piloto en Chalatenango, según informa el Ministerio de Educación, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, es que los niños reaccionaban igual y dominaban, digamos, el dispositivo que le llevaron, la computadorcita personal, rápidamente, pues en cuestión de minutos, y no importa que era el niño quizás vamos a decir, con los resultados más bajos académicamente en ese momento en la escuela. Es decir, eso no es que sea una prueba fehaciente, pero vamos a decir que da la orientación de que los niños y los jóvenes tienen unas posibilidades innatas, porque son más atrevidos, porque son más aventurados. Entonces, la posibilidad está. Lo que hay que hacer como país es coordinar los esfuerzos, porque de repente hay muchos apoyos a la educación. En una de mis entradas del blog de la prensa escribí hace poco que hay apoyo a la educación de diferentes maneras. Hay iniciativas privadas, iniciativas públicas de apoyo a la educación misma a todo nivel. Entonces, ese es un ejemplo de una especie de acción, pero quizá aislada, o diferentes acciones, diferentes hechos, que apoyan educación u otros avances de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información, sociedad del conocimiento en El Salvador. Pero yo pienso que debe haber una mayor coordinación a nivel sector público, sector privado, sector académico, sector profesional en estos temas. Porque hay ideas, hay innovaciones importantes en cada una de las áreas. El gobierno mismo está trabajando en la dirección ITIGES, ahí en Casa Presidencial, en planes estratégicos para el gobierno. Pero entonces el sector privado también tiene sus ideas y obviamente también sus objetivos. El sector académico igual, hace investigaciones, hemos hablado de raíces, hemos hablado de educación a distancia. Todo eso se está haciendo en diferentes sectores del país. Entonces una medida, digamos, de provecho sería poder coordinar todos estos avances, todas estas iniciativas. Y eso probablemente pasa por constituir algún equipo multidisciplinario, multisectorial, que vea el tema social de información, que diseñe políticas generales, que ya hay también escritas en el país algo de eso, cuando hicimos la estrategia de país, por ejemplo, en el 2006, y otros antecedentes. Entonces es ponerse, digamos, en ese tema, ponerse a trabajar todos en la misma dirección, apoyarnos mutuamente en las iniciativas diversas, evaluar esas iniciativas, a ver qué resultados han tenido, qué impactos tienen en la educación, qué impactos tienen en la sociedad, para tratar de
y entrar fortalecidos a esa sociedad de la información, a esa sociedad del conocimiento, que de todos modos estamos ya. Es decir, pero no solo basta con decir hay tantos millones de dólares para comprar nuevas computadoras, para facilitar el acceso al Internet hasta el último cantón donde se encuentra la escuela. O sea, no solo basta con colocarle la computadora y el Internet. Ciertamente que no, hubo movimientos como esos y después resultaba que las computadoras estaban en caja y estaban bien cuidadas porque no había energía, porque no había... O finalmente se las robaron de las escuelas. Se las roban, alguien que o sea, no las pueden usar, etcétera, etcétera. Entonces no basta eso y en ese sentido hay mucha experiencia, incluso en el país, o sea, tampoco estamos recién entrando, o sea, hemos aprendido bastantes cosas, quizás no tienen la diseminación todos estos proyectos que quizás sería deseable, pero sí hay mucha crítica, autocrítica, revisión, no solo en el país, como digo, sino en otros países que ya han hecho estos experimentos, han hecho, no voy a llamar experimentos, pero son, o sea, proyectos serios, proyectos de gran envergadura, que ya tienen resultados, que se pueden revisar y se pueden platicar con la gente y son muy generosos en compartir experiencias de qué fue mal, qué fue bien, y de esa manera perfilar cada vez mejores proyectos, mejores soluciones, mejores alternativas. Ahora, ¿qué ventajas le abre entonces a un profesional ya cuando su currículum, digamos, explica, tiene dominio de ciertas de las redes informáticas y todo esto? ¿Qué ventajas le da respecto de otros jóvenes que no tienen esa posibilidad? Una ubicación mejor pagada, digamos, mejor retribuida en el mundo empresarial, en el mundo del empleo, tanto en sector público como privado. Esa es una competencia totalmente requerida, como el inglés, como saber, antes era saber leer y escribir, pues es lo mismo, pero en el alfabetismo, lo decíamos antes, del analfabetismo ya en estos temas. Y cuando hablamos de competencias en temas de tecnología, en temas de computación, hay una gran variedad, por supuesto, desde poder utilizar un programa para procesar texto u hojas multicolumnares, hasta programar, hasta hacer páginas web. Hoy hay una gran variedad. Entonces, pero que tengamos por lo menos la posibilidad de que nuestros jóvenes, los niños no le tengan miedo, que no lo tienen, pues, pero además sepan sacar el mejor provecho a esta herramienta, a esta red, a esta conexión con el mundo. Vamos a otra pausa comercial y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, nos quedan dos segmentos, Rafael, como para ir perfilando ya en el cierre de la entrevista y colocando en perspectiva entonces en términos de, ya hemos hablado un poco de las cuestiones positivas que esto arroja ya para la educación, para la ciencia, en términos de evolución, pero los riesgos también entonces por donde hay que entrarle para evitar, digamos, que esto termine deformando también. Ayer hablábamos con Guillermo Cuellar sobre la transculturización, esos nuevos desafíos que se abren también. Sí. A ver, a veces se magnifican los riesgos, sobre todo quizás por gente más temerosa, más, digamos, resguardada respecto a estos temas. Ya habíamos mencionado antes el tema de, digamos, pornografía, o el tema de seguridad, de hackers o crackers que entran a sitios y los alteran, robos de tarjetas de crédito, todos estos temas, por supuesto, son un riesgo, o los tristemente célebres, violadores por internet, la gente que se acerca a otra persona y sobre todo jóvenes, adolescentes inexpertos y los convence y bueno, eventualmente se miran ya físicamente, etcétera, etcétera.
Sí, hay muchas posibilidades de daño, de riesgo, pero entonces también al mismo tiempo hay que decir que también los esquemas de seguridad, los esquemas de filtros van caminando, van desarrollando, son tecnologías que también, como los antivirus, que han tenido que surgir porque pues hay un mal que combatir y ni modo, se genera otro negocio, y etcétera. Es parte de la dinámica de esta nueva economía. Eso también hay que tener en cuenta. Pero sobre todo, para los educadores, para los adultos que nos interesa o alcanzamos a ver que esto es bueno para nuestros niños, nuestros jóvenes, que creemos que hay más cosas positivas que negativas, lo que hay que hacer es formarlos, como siempre, pues en los valores, prevenirlos de algunas de las cosas, alertar sobre todo a los más jóvenes, a los más niños y niñas, de si, por ejemplo, alguien les está haciendo unas preguntas que los incomodan o unos comentarios que no les gustan, pues simplemente lo eliminen de sus amigos y ya no estén en esa red. Es darles esa autonomía, esa potencialidad que ya tienen, porque son muy, digamos, dueños, pero tienen que reconocer, tienen que aprender a respetarse a sí mismos y darse su lugar, poder manejar que le respeten a cada uno de los niños y niñas su individualidad, su personalidad, y eso es fortalecer precisamente su carácter, su personalidad, a través de ese acompañamiento, de ese fortalecimiento en eso. Entonces, yo sí creo que es más un trabajo de padres, de educadores, no tanto de alertar en el sentido peyorativo, en el sentido trágico, de que puede ocurrir un fenómeno feo, algo desagradable, sino simplemente que así como en el mundo real hay personas que pues, sí se le acercan a uno y quizás no con las mejores intenciones, también puede suceder eso en las redes sociales, en el ciberespacio. No todos los que andan deambulando ahí tienen las mejores intenciones, entonces simplemente estar resguardado y estar alertas con eso. Bueno, tengo una experiencia personal sobre esto y también que la compartí con una amiga que también es madre, pues en mi caso obviamente soy un padre. Pero hablábamos, por ejemplo, de uno se convierte en amigo de sus hijos en la red, pero no necesariamente es para estar interfiriendo, para estar, sino respetando un poco los niveles de autonomía que ellos tienen también de su mundo en el que se mueven. Pero bueno, le permite a uno en todo caso como padre de familia estar pendiente de qué están pensando, con quién se están relacionando. O sea que y también comprender el fenómeno, porque si uno no entra en las redes sociales, no las conoce, no conoce estas tecnologías, también se puede imaginar cosas que no son, alcances que no tienen. O sea, yo no sé, pues si alguien puede llegar a pensar que se pueden transmitir, que por cierto, cuando hablábamos de los avances de tecnología, olores, digamos, a través, o sabores a través de la digitalización. Hay gente que está estudiando eso, que está tratando de resolver eso. Eso, por ejemplo, a saber si algún día lo vamos a ver. Pero a lo mejor lo que quiero decir con eso es que uno le puede atribuir más alcance, quizás, si no conoce las tecnologías, para bien o para mal, ¿verdad? Porque también hay gente que piensa que con un solo botonazo ya se resuelve el mundo, y al revés, ¿verdad? Que un botonazo es la catástrofe mayor que puede haber. Entonces, lo importante aquí es conocer, saber, desde el punto de vista de adultos, padres, profesores, conocer el entorno en que viven, porque así viven nuestros niños. Ya no es una realidad virtual, sino que le llamaba virtualidad real, porque para ellos esto es tan real como lo es ir a jugar un partido de fútbol a la cancha vecina, ¿verdad? Entonces, bueno, recientemente vi un programa en televisión en donde una pareja se conoció por internet, ya estoy hablando de adultos, de personas que tenían sus propios hogares o habían tenido ya sus matrimonios, ¿no? Una persona viviendo en Los Ángeles, si no mal recuerdo, y otra en Nueva Zelanda. Entonces se comunicaron por internet, entraron a un esquema de juego ahí donde uno crea su propio perfil y en una comunidad virtual participan en discoteca y todo eso. La cuestión es que terminaron juntos. O sea, ocurren todas esas cosas. Ocurren todas esas cosas. Y ocurren incluso a nivel de personas a veces conocidas. O sea, también pasa que una relación se fortalece, aunque estén distantes, pero gracias a estas comunicaciones tan inmediatas, tan automáticas. Bueno, vamos al cierre de la entrevista en línea y volvemos con más. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, ¿será, Rafael, que hay que relativizar algunas cosas? Porque estamos hablando en el corte muy rápido sobre este fenómeno del Internet, de los desafíos que implica, pero los desafíos, por ejemplo, de los medios de comunicación. Usted me decía, en el caso de los libros, el libro físico. Sí, sí. Díganos un poco sobre esto. Yo pienso que, por ejemplo, los libros físicos no van a desaparecer, pero sí ya hay unas versiones de libros electrónicos que sí, que tenemos que aprender a usar, que estamos usando. La clave, creo yo, de todo esto es reinventarse. Los medios de comunicación están haciendo bastante por reinventarse y adecuarse a estos nuevos medios. Los bancos han hecho su esfuerzo, las empresas privadas en general también hacen su esfuerzo, el sector educativo también está haciendo su parte en el sentido o debe hacerlas, cada uno de estos sectores y más que hemos mencionado, los médicos, etcétera, etcétera. Todos lo que nos toca hacer es reinventarnos, readecuarnos a esta nueva ola, digamos, de herramientas que están a disposición nuestra y de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros alumnos, de nuestros lectores, de nuestros audiencia, etcétera, están a disposición. Entonces tenemos que reinventarnos y responder a los signos de los tiempos, digamos, que es esto, ¿verdad? En este momento es esta globalización de las comunicaciones, esta posibilidad de llegar en el tiempo real, pues ya no en segundos, sino que en tiempo real, a otras partes del mundo con la noticia, con el hecho, con la opinión, con el video, etcétera, etcétera. Entonces hay que replantearse, reorganizarse, y quien lo haga va a subsistir, va a seguir estando ahí vigente. Tiene que cambiar quizás modelos de negocio, esquemas mentales, claro. Dejar quizás los objetivos que antes se tenían, cambiarlos por otros, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que remodelar la propia existencia, digamos, en cuanto con este fenómeno de las redes sociales. Ahora, pero ¿será entonces que toda la actividad del ser humano terminará metida en Internet? Yo creo que en buena parte sí. No vamos a decir que se acabó la creatividad. Por supuesto, no se acaba la creatividad. De hecho, todo lo que vemos es por la creatividad, que también es otro argumento que se dice. Pero ni el arte, ni las ciencias, ni la filosofía, ni otros escapan de hacer uso de estos medios. Y está bien. O sea, no, lo peor que podemos hacer es que, ni modo, nos tuvimos que rendir a usar las tecnologías, porque yo no creo que sea algo negativo, sino que es simplemente otra manera de hacer las cosas. Porque pensaba un poco en todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, todo lo que tiene que ver con comunicación está entrando en Internet, o sea, sí. Ya es inconcebible, digamos, incluso un canal de televisión que no esté en Internet, sí. La radio, la televisión. Así es. Bueno, este medio de comunicación tiene todo el esquema de redes sociales que está relanzando con mucha fuerza y además hay GD Radio, por ejemplo, una radio en Internet. Correcto. Lo que era inconcebible antes si no se tenía todo el aparataje físico, frecuencias y todo y demás. Exactamente, entonces eso es precisamente lo que da la libertad de que cualquier ciudadano puede hacer su propia radio, su propia televisión, etcétera. Y eso hay que adecuarse a estos temas. Entonces los grandes líderes en estas áreas tienen que permanentemente cuestionarse, revisarse qué están haciendo y cómo se adecúan a esos nuevos medios, porque si no es cierto, puede ser que desaparecieran. Bueno, Rafael, le agradezco que haya compartido, muy gentil. De nada, William, muchas gracias. Terminamos la entrevista en línea. Mañana a la misma hora estará con nosotros en nuestros estudios Sigfrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa. Ya estaremos hablando de todos los temas políticos. Nos vemos mañana a la misma hora.